Ok, en este video vamos a darle mantenimiento preventivo al hardware, o sea, vamos a darle una limpieza a lo que es la PC. Primeramente voy a comenzar lo que es limpiando rápidamente la carcasa con un trapo para quitarle el exceso de polvo que llegue a tener, con cuidado. Una vez hecho eso, procederemos a quitar la tapa de la parte de atrás. Hay que tener cuidado de cuál tapa se debe quitar. Obviamente vamos a fijarnos en lo que son los puertos de acá, los cuales nos indican dónde está la tarjeta madre, para poder retirar la tapa del otro lado. Una vez hecho eso, vamos a retirar la tapa. Primero vamos a acostar la computadora y retiramos la tapa. Para lo siguiente, antes de hacer todo esto que es con aparatos electrónicos, vamos a necesitar descargarnos usando medidas preventivas para poder hacer esto. En mi caso, yo no cuento con una pulsera antiestática, entonces yo voy a optar por hacer lo siguiente, que no es muy recomendable, pero es lo único que se puede hacer en caso de no contar con la pulsera antiestática, que es el tocar cosas metálicas para descargarnos. Ok, una vez hecho eso, procederemos a retirar los cables. Si se dan cuenta, hay cables que van conectados acá, lo cual es recomendable tomarle foto a todos los cables como van conectados, porque si no se les puede olvidar. En mi caso yo hice notas para estos cables, entonces una vez identificado dónde va cada cable, procederemos a desconectarlos. Quitamos los de Siri. Ok. Una vez quitados los cables de corriente, vamos a continuar con los cables de datos de estos. Para eso es recomendable que si no lo pueden sacar de esta parte, por lo general las piezas de marca como esta tienen un pequeño listoncito para el cual estirarlos y que se haga más fácil el quitarlos. Okay. Ok, una vez retirados los cables de alimentación y de datos, procederemos a quitar lo que es la fuente de poder para posteriormente limpiarla con una sopleteada rápida.
y luego quitaremos las unidades de disco duro, de DVD y lo demás. Esto por un momento porque nos estorba. Este no encaja, entonces ocuparé un desarmador más pequeño. Ok, una vez retirados todos los tornillos de las unidades, a mí me costó porque tenía que quitar la tapa de atrás, ya que por abajo también suele traer tornillos. Entonces, una vez retirados los tornillos, procedemos con cuidado a quitar cada una de las unidades. Ok, esto no lo grabé porque sí fue medio complicado para mí, pero el disco duro en este caso tiene unas pequeñas barras de metal, las cuales no permitieron que yo la pudiera sacar por acá. Entonces, lo que yo tuve que hacer fue quitar unas pequeñas muescas que tiene la parte de enfrente del CPU, y se debe tener mucho cuidado ya que están conectados estos directamente. Ok. Entonces yo lo voy a volver a colocar y ahorita continúo con el resto de la limpieza. Ok, ahora lo que voy a hacer será proceder a quitar las tarjetas de memoria RAM y deben ver dónde está cada una. Eso por lo general no es muy importante, pero es muy recomendable dejarlas donde deben estar. Para eso deberemos quitarlas jalando las pequeñas muescas que tienen aquí. Ok, ahora procederemos a quitar las tarjetas integradas con el desarmador.
y procederemos a quitarlas con cuidado. Estas, como no tienen muescas, vamos a tener que quitarlas lateralmente con cuidado. Ok, ya que quitamos una muesquita para poder quitar se dan cuenta que hay una pequeña muesca para poder ponerlo. Nada más se le hace hacia acá y ahora sí la retiramos normalmente. Hay que aplicar un poco de fuerza. Y ahora procederemos a lo que es quitar la tarjeta madre para poder limpiar bien el gabinete. Podrán ver, la tarjeta tiene varios tornillos, los cuales voy a tener que quitar para poder quitarla y limpiar bien el gabinete. Ten cuidado con esto. Y ahora que quitamos los tornillos, podremos empezar a retirarla con cuidado la tarjeta. Okay. Ahora lo que haremos será sopletear rápidamente el gabinete. Ok, una vez conectado esto, vamos a proceder a usar nuestro
ventilador para poder soplar. Yo les recomiendo que usen un paliacate, un cubrebocas para poder cubrirse y que no les entre el polvo. Una vez hecho la sopleteada, deberán usar una pequeña brocha para poder quitar el polvo que está muy atorado. Y posterior a eso, volver a usar el ventilador para que se le vaya ese resto de polvo que estaba ahí. Una vez hecho eso, vamos a dejar el gabinete de lado y vamos a proceder a limpiar el resto de cosas. Los componentes, como lo son unidades de DVD y el resto, no son tan quisquillos, nada más vamos a tener que darles una pasada con una brocha. Pero si ven que tiene mucho, usan el aire. Ok, ahora vamos, para poder limpiar la tarjeta, vamos a quitarle el pequeño ventilador que lo cubre. A ver si me acuerdo cómo quitar esto. Este acá.
Ok, una vez quitado el disipador de calor, vamos a ver que la pasta ya está toda seca y está toda sucia. Primeramente vamos a proceder a quitarle el exceso de polvo con lo que es una brocha. Si tiene mucho polvo y no tiene una brocha chiquita o una brocha, usaremos lo que es el ventilador. Y les digo, si tienen una pequeña brocha, quiten todo lo que puedan del exceso de polvo. Una vez hecho esto, a continuación, en mi caso yo utilizaré una servilleta con alcohol para poder limpiar los restos de pasta térmica que tiene el disipador de calor y el microprocesador. En mi caso, como está muy pegado el resto, hay exceso, utilizaré también una toallita para quitarle lo que es el exceso. Okay. Una vez quitado todo lo que quedó de pasta térmica en el disipador de calor, vamos a proceder a quitárselo a el procesador con mucho cuidado. Para más comodidad lo voy a tener que sacar de su zócalo y con cuidado de no tocar los pines. Ok, una vez que quitaron todo eso, yo en lo personal voy a terminar de limpiar el resto de cosas para luego poderlas insertar. Entonces a esto le vamos a quitar el exceso de polvo con una brocha. Procurando no tocar las partes electrónicas. Al menos no todas. Ok, una vez hecho eso, vamos a limpiar. Vamos a echarle tantito Electroplus para poder limpiar lo que son los engranes de aquí. No se le va a echar mucho, nada más meramente una línea rápida para poder limpiarlo. Y también a los de las tarjetas.
Y ya que estamos, vamos a tener que echarle a los de las tarjetas que usaremos. Ok, y ahora a las tarjetas les vamos a echar solamente en las líneas de contacto, sin procurar tocar echarle a los demás, los de arriba. Y también a estas con mucho cuidado. Ok. Una vez terminado eso, vamos a proceder a ponerle la pasta térmica a el procesador. Para colocar el procesador deberán fijarse dónde está la muesquita. En este caso, el procesador le falta un pin en esta parte y de hecho lo tiene señalado con una pequeña flechita aquí en la esquina, y si se dan cuenta le falta un pin, y aquí se dan cuenta hay un pequeño agujero, el cual es el índice, el que nos indica para dónde tiene que apuntar la flecha del procesador. Y para saber si lo limpiaron bien y no dañaron ningún pin, el procesador deberá entrar solo. No hay necesidad de usar fuerza ni nada. ¿Ven? Ahí entró por sí solo. Pues nada más bajo la palanca, la pongo a un lado del zócalo y listo. Ahora procederé a usar lo que es la pasta térmica. En mi caso, como mi botecito está roto, voy a tener que usar mi dedo para poder hacer que se esparza por todo el procesador con cuidado. Aquí creo que es mucho. Sí, fue demasiado. Una vez hecho eso terminado, procederemos a colocar lo que es el disipador de calor. Con cuidado.
este también. Entonces ya nomás procederemos a conectarlo de aquí. Si logro. Listo. Ok. Entonces, prácticamente nuestras piezas ya quedaron limpias. Ahora lo único que tenemos que hacer es proceder a pues volverlo a ensamblar. Que si tomaron fotos, si tomaron notas, el ensamblado no sería difícil para ustedes. Primeramente lo que yo voy a hacer será primero volver a poner la tarjeta otra vez dentro del CPU para que me facilite lo que es el ensamblado. Ok, ahora colocaremos con cuidado nuevamente la tarjeta en su sitio donde estaba, procurando que las cosas queden donde debían. Y ya nomás la acomodamos para que embone con los tornillos. Y ahora procederemos a colocarle dichos tornillos. Está muy chiquito. Ahorita no los estoy poniendo bien, nada más los estoy sobreponiendo para ahorita atornillarlos correctamente. Y hay que tener cuidado porque si no, al hacer mucha fuerza, pueden por accidente golpear o romper una parte de la tarjeta.
procederé a usar mi desarmador grande. Ahora lo que toca será colocar las tarjetas de memoria RAM en el orden en el que las quitaron. Perfecto. Ahora yo conectaré un cable de antemano porque después me va a estorbar. Y era el de acá. No. Listo. Ahora lo paso por aquí. Y ahora voy a conectar las tarjetas. Ahí. No, esta va acá. Aquí está bien colocada. Volvemos a ponerle el segurito. Listo. Y ahora lo que tendremos que hacer es ponerle su tornillo.
Una vez hecho eso, vamos a proceder a colocar el resto de objetos y luego conectar lo que serían los cables. Primeramente voy a colocar la unidad de disco duro. Para poder hacer esto, como esta es una máquina vieja, tiene unas pequeñas muescas aquí en estas partes, las cuales tendremos que presionar para que pueda salir. Esta, y aparte abajo de la computadora tiene otras, que son estas, las cuales tenemos que presionar para que pueda salir esa parte junto con la otra. Ahí se oye un clic. Ahí está. Y así con el resto. Y acá tenía otro aquí arriba escondido. Y ahora con cuidado se quita porque está conectado junto con la pequeña bocina que está aquí. Entonces nada más vamos a retirar despacio y con cuidado para no mover los cables. Con cuidado agarramos la unidad de disco duro y la colocamos con cuidado nuevamente aquí. Una vez colocada, volveremos a colocar la tapa en donde debería. Y listo. Volvemos a tapar. No, vamos a volver a tapar. Y ahora lo que sigue será atornillarla de los lados correspondientes. Yo primero lo voy a hacer del lado de atrás. Acá sí. Sí se ve. Aquí, sí, aquí está bien. Ahí. Tener cuidado si él perfecto. Okay. Bien. Yo, como ya estoy una vez en la parte de atrás, voy a aprovechar para poner lo que sería la unidad de disquetes o el disco floppy. Esto lo voy a tener que hacer todo con esto.
Y por último, la unidad lectora de discos o DVD. Listo. Okay. Una vez terminada esa parte, como ya no se va a ocupar nuevamente esta, procederemos a lo que es ponerle la tapa. Esta parte es por acá arriba. Me imagino que este es al revés. Sí, efectivamente. Este es al revés. Se coloca esta. Ok, ahora procedo a ponerle los tornillos de aquí. Y ahora la volvemos a acostar. Ok. Ahora procederemos a colocar lo que es la fuente de
Ok, ahora a lo que procederemos será a conectar el resto de las cosas. Esto, ay, me falta un pin. Perfecto. Y ahora viene lo más complicado. Hay que asegurarse de que esté conectado. Si por casualidad se les llega a olvidar cómo va cada cable, por ejemplo, si se dan cuenta, es de color azul, al igual que esta pestaña. Pero si no saben cómo ponerlo, aquí fíjense en esta pequeña muesca que tiene. Esta pequeña que sobresale, si se dan cuenta, aquí hay un espacio donde puede ir. Entonces, aquí la colocan. Y si en caso se les olvida dónde debe ir, fíjense en las ranuras que tienen. Por ejemplo, en esta parte tiene un pequeño espacio en el cual no hay hueco para poder conectarlo. Y en esta parte hay un hueco donde falta un pequeño pin en esta parte. Ok, entonces nada más ahí lo volvemos a conectar. Y listo. Damos un poco de fuerza. Y en esta lo mismo. Esta, si se dan cuenta, tiene todos los pines. Entonces deberemos colocarlo en la parte de acá. Acá. Y lo colocamos en esta parte según el orden. Aquí le falta uno y acá hay uno hueco que no tiene. Lo conectamos de esta forma. Y hay que tener mucho cuidado porque si no pueden llegar accidentalmente a doblar lo que son los pines. Ok, una vez conectados los cables, ahora vamos a conectar los de alimentación, recordando dónde va cada uno y teniendo cuidado con el resto de las cosas.
Y bueno, ya quedaría. Y el resto de cosas hay que procurar que no estorben al ventilador o el resto de las cosas. Y ahora lo último y lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes también es ver cómo van conectados estos cables. Si se dan cuenta, cada uno tiene su nombre y orden en el que deben ir. Acá abajo están, pero está muy chiquitito y puede que se lleguen a confundir o no lo alcancen a ver. Para eso es recomendable que tengan a la mano un dibujo o una foto de cómo es que se supone debe ir. Entonces, como yo lo tengo anotado, voy a ponerlos en el orden en el que se debe. Primeramente es este, el que dice Reset SW, va hasta la mera esquina. Luego le sigue el Power SD, que va después de un pequeño pin. Y abajo de eso va lo que es el speaker, o sea, la pequeña bocinita, que se pone completamente acá atrás. Luego, hasta la mera orilla, son el Power LED y el HDD LED, que es en la mera esquina de acá. Y acá. Y listo. Ya tendremos nuestra computadora, ya nada más todo limpio. Ahora nada más es cosa de ponerle otra vez la tapa. No, me causa problemas esta cosa. Listo. Ya quedó. Y ahora solo falta ponerle el último tornillo. Por la paro. Poder colocar. Y ya si ustedes la quieren terminar de limpiar, lo que ustedes usarían sería una espuma limpiadora para las superficies metálicas las superficies físicas estas que no producen electricidad. Esta lo bueno es que sí se puede poner hacia arriba. Por eso se ve viejita. Vale, pues. ¿No está grabando? Sí.
Y bueno, con eso concluye el mantenimiento preventivo al hardware. Ya eso sería todo.